Florida bajo impacto. El gobierno implora el regreso de los inmigrantes. Bienvenidos a Club Millonario. En este vídeo exploraremos la polémica ley anti-inmigrantes de Florida y las estrategias políticas de DeSantis. Descubriremos cómo esta legislación impacta a los trabajadores, negocios y la economía en general. Acompáñenos mientras analizamos el contexto, los efectos y las posibles implicaciones de esta controvertida ley. No olvides darle me gusta si encuentras este contenido relevante y suscríbete para no perderte nuestras futuras actualizaciones. Comencemos. El gobierno de Florida insta a los inmigrantes a permanecer mientras se acerca la elección presidencial en Estados Unidos. Los candidatos republicanos, especialmente Ronald DeSantis, han hecho de la inmigración el tema central de sus postulaciones a las primarias. DeSantis promulgó una ley anti-inmigración, la SB 1718, considerada la más agresiva en la historia del país, lo que ha llevado a que algunos inmigrantes abandonen el estado y otros se escondan. Además, el gobernador ha implementado medidas controvertidas como trasladar a inmigrantes indocumentados desde Texas en vuelos charter, lo que podría enfrentar cargos por secuestro. Mientras tanto, China planea establecer una estación espía en Cuba a 100 millas de Florida para vigilar a Estados Unidos. Esta acción representa un cambio estratégico y coloca a China en el patio trasero de Estados Unidos. La instalación permitiría a China monitorear las comunicaciones en el sur de Estados Unidos. Aunque se sospecha de la presencia militar china en la isla desde la época de Trump, la noticia se ha relevado recientemente. China también ha ampliado su infraestructura de espionaje en Argentina, lo que permitiría dominar ambos extremos de la costa atlántica latinoamericana. Ambos temas plantean desafíos significativos para los Estados Unidos, tanto en la política migratoria en Florida como en la vigilancia de la presencia china en su periferia. En relación a la ley anti-inmigrantes, un reciente informe del Wall Street Journal ha revelado el creciente interés de China en adquirir propiedades cercanas a infraestructuras civiles o militares en Florida, lo que se relaciona con la prohibición impuesta por la ley de que ciudadanos chinos, iraníes, norcoreanos o venezolanos, entre otras nacionalidades, compren propiedades en esas áreas. La comunidad china en Florida ha impugnado la ley en los tribunales, pero la opinión pública parece inclinarse a favor de DeSantis. La ley anti-inmigración de DeSantis ha generado preocupaciones tanto para los dueños de negocios como para los trabajadores. Esta legislación impide a los inmigrantes ilegales obtener cualquier identificación estatal y desconoce identificaciones de otros estados, dificultando las contrataciones. Además, prevé sanciones significativas para quienes transporten o alojen a inmigrantes ilegales en Florida. Para los trabajadores inmigrantes, muchos de ellos estacionales, las restricciones cerrarán oportunidades laborales y las empresas de transporte evalúan cómo les afectará el control adicional en los envíos al estado. Las agencias de viaje advierten a los turistas sobre el ambiente hostil hacia los inmigrantes en Florida. Los defensores de derechos civiles han señalado que la ley no solo afecta a los inmigrantes, sino también a minorías sexuales en el estado. Los empleadores ahora enfrentarán la obligación de verificar el estatus migratorio de los candidatos a empleo en la base de datos federal, lo que ha generado quejas de quienes pierden a sus mejores trabajadores y no pueden reemplazarlos. La fuga de mano de obra barata preocupa a los dueños de negocios y a los consumidores, ya que esto puede resultar en el encarecimiento de bienes y servicios en Florida. La economía de Florida se verá drásticamente afectada por la ley SB 18, que impactará principalmente en los sectores de agricultura, construcción y turismo, los cuales dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante, representando el 70% de los trabajadores en la agricultura. Sin embargo, la ley podría resultar en la pérdida del 20% de la naturaleza laboral en estos sectores. Esto ha generado temor en condados agrícolas como Manatí y DeSoto, donde la falta de trabajadores podría reducir el PIB estatal en un 1,1 en un año. Equivale a 12,6 millones de dólares, afectando también la recaudación de impuestos. En las redes sociales circulan imágenes de construcciones sin trabajadores y campos agrícolas abandonados, lo que se atribuye al miedo de los trabajadores ante la verificación de su estatus migratorio. Sin embargo, gran parte del temor proviene de la desinformación impulsada por el gobierno, ya que las penalidades por no verificar el estatus migratorio solo aplican después de 3 o más infracciones en 2 años y solo afectan a negocios con más de 25 empleados.
A pesar de las graves consecuencias económicas, la ley no contempla suficientes provisiones para otras agencias involucradas. Además, la agencia encargada de supervisar la aplicación de la ley carece de suficiente personal y recursos para hacer frente a su implementación efectiva. En comparación con Arizona, donde existe una ley similar, los resultados no son alentadores, ya que las sanciones no han reducido significativamente la contratación de inmigrantes indocumentados. Asimismo, la revisión del estatus migratorio se ha mostrado fácil de manipular y no ha logrado desalentar la inmigración ilegal. Los efectos negativos de la ley se extienden más allá del sector primario, afectando también a las ofertas de bienes y servicios y provocando inquietudes sobre el futuro económico de Florida. A pesar de que la ley anti-inmigrantes de DeSantis aún no había entrado en vigor, se observaron renuncias masivas de trabajadores inmigrantes en Florida desde principios de mayo. Restaurantes, hoteles y fábricas fueron algunos de los negocios más afectados, aunque las protestas contra la ley ya comenzaron. Muchos inmigrantes no esperaron y prefirieron dejar sus trabajos para evitar posibles castigos. El 1 de junio se llevó a cabo un día sin inmigrantes en Florida, donde los lugares de trabajo que emplean inmigrantes estuvieron vacíos en señal de protesta contra la ley SB 1718. Los agricultores marcharon varios kilómetros alrededor de Inmukali, famosa por sus campos de tomate, mostrando carteles y gritando consignas. Los camioneros también protestaron frente a la oficina de un legislador estatal que apoya la ley, mientras que los empleados de restaurantes en Fort Lauderdale se manifestaron frente a los locales. Más de 30 empresas hispanas cerraron en Bradenton ese día en solidaridad con la protesta, aunque los funcionarios gubernamentales afirmaron que la ley solo se dirige contra la inmigración ilegal. La prensa ha criticado duramente su impacto en la comunidad inmigrante. Muchos inmigrantes han dejado a sus familias en Florida y se han establecido en otros estados con la esperanza de reunirse nuevamente cuando la situación mejore. Aunque estos sacrificios son dolorosos, los trabajadores temen las posibles consecuencias de la ley y prefieren tomar medidas inmediatas. La ley SB 1718 ha generado un fuerte rechazo entre la comunidad inmigrante y ha provocado un día de protesta significativo que busca llamar la atención sobre sus preocupaciones. Continúan las protestas contra la reciente ley. Tras el Día Sin Inmigrantes, las manifestaciones han persistido en varias ciudades de Florida. Estas protestas no solo involucran a inmigrantes indocumentados, sino también a aquellos con estatus legal que entienden la injusticia de la situación, ya que muchos de ellos han experimentado lo mismo en el pasado. Bajo la lluvia, cientos de manifestantes marcharon con banderas de diferentes países, mostrando su apoyo a los inmigrantes indocumentados. Aunque la ley fue aprobada con mayoría en el Congreso Estatal de Florida, algunos republicanos han comenzado a pedir a los inmigrantes que se queden en el estado. Esto se debe al impacto económico que están sintiendo, ya que algunos inmigrantes con estatus legal han mostrado su solidaridad y han amenazado con retirar su apoyo. Los dueños de negocios también se han visto afectados y han urgido a los inmigrantes a permanecer en Florida para evitar pérdidas significativas. Los representantes estatales Alina García y Enrique Roth participaron en manifestaciones y expresaron que la ley busca asustar a los inmigrantes, pero instaron a los manifestantes a convencer a los trabajadores inmigrantes de quedarse en el estado. Otro representante estatal, Juan Fernández Margen, considera que la ley va más allá de generar miedo y cree que viene a llenar un vacío en la legislación migratoria nacional. Las protestas siguen en marcha y la ley sigue siendo motivo de controversia y preocupación para muchos inmigrantes y dueños de negocios en Florida. La incertidumbre sobre su implementación y sus consecuencias económicas sigue generando tensión y movilizaciones en todo el estado. El viaje de DeSantis a Arizona marca su interés en la inmigración y en obtener el voto clave necesario para ganar una elección presidencial en Estados Unidos. Los estados bisagra, como Arizona, son cruciales para lograr la victoria en las elecciones, ya que cambian ligeramente de un partido a otro en cada elección. DeSantis se reunió cerca de la frontera con México, en un lugar estratégico para disputar las políticas de Trump en el terreno de la inmigración. Durante su visita, DeSantis declaró que la frontera debe cerrarse y cuestionó las políticas de estado santuario que permiten la inmigración. Su ambición política se refleja en un intento de expandir su influencia desde Florida hacia el suroeste, buscando nodos en Texas, Arizona y California. Sin embargo, algunas de las medidas que ha impulsado contra los inmigrantes han sido cuestionadas e incluso consideradas ilegales. A pesar de su experiencia legal previa como abogado de la Armada en la guerra contra el terror,
DeSantis ha cometido errores en su afán de obtener titulares y aumentar su popularidad. Incluso el gobierno de California ha investigado un avión de migrantes llegado a Sacramento sospechando que Florida está detrás de alguna de las acciones contra los inmigrantes. El interés de DeSantis en Arizona muestra su enfoque en temas como la inmigración y la búsqueda de apoyo en estados bisagra para fortalecer su posición política y aspirar a un futuro en la arena presidencial. Sin embargo, su enfoque en los titulares y su ambición han generado controversia y cuestionamientos sobre la legalidad de algunas de sus acciones. Recientemente, DeSantis envió a 50 inmigrantes venezolanos que habían llegado a Florida desde Texas utilizando dinero de los contribuyentes para una maniobra ilegal a nivel federal. Además, ha trasladado inmigrantes que nunca han estado en Florida, enviando funcionarios civiles, policías y militares de la Guardia Nacional de Florida a otros estados como Texas y California con el objetivo de eliminar las ciudades santuario de inmigrantes. El traslado de 16 inmigrantes en Venezuela y Colombia desde Texas a California generó controversia y preocupación, ya que algunos de ellos no entendieron lo que estaban firmando y fueron llevados a California sin comprender la situación. Estos traslados ilegales violan los derechos establecidos por la ley federal para aquellos que ingresan al país de forma ilegal, como el derecho a un intérprete, a someter su petición de asilo a un tribunal y dar su consentimiento para cualquier traslado. El fiscal general de California está investigando estas acciones de DeSantis y busca evidencias para llevar el caso a los tribunales. DeSantis, por su parte, se defiende argumentando que los inmigrantes aceptaron el traslado voluntariamente al firmar peticiones proporcionadas por sus agencias y contratistas. También justifica sus acciones señalando que las políticas migratorias de California atraen a inmigrantes ilegales y por lo tanto deben hacerse cargo de ellos en lugar de Florida y Texas. Las acciones de DeSantis en materia migratoria siguen siendo objeto de controversia y críticas, y sus aspiraciones presidenciales podrían verse afectadas por estas decisiones polémicas. La lucha entre las políticas migratorias estatales y federales continúa, generando preocupación por los derechos de los inmigrantes y el respeto a las leyes vigentes. DeSantis y Newsom, gobernantes de Florida y California respectivamente, se encuentran en conflicto por el tema de la inmigración. Newsom, un demócrata progresista, representa todo lo que la extrema derecha rechaza, defiende la inmigración abierta, los derechos de las minorías y la descarbonización del Estado. Esta diferencia ideológica y la visión presidenciable de Newsom hace que DeSantis, un republicano aspirante a la presidencia, quiera enfrentarse a él para ganar reconocimiento nacional. DeSantis ha enviado inmigrantes desde Texas y Florida a California, lo que ha generado controversia, aunque no menciona específicamente la posibilidad de enfrentar cargos por secuestro. La polémica de sus acciones y la lucha mediática le proporcionan visibilidad y publicidad gratuita en su búsqueda por destacar en las primarias republicanas y disputarle la nominación a Trump. Sin embargo, es posible que su estrategia esté orientada hacia las primarias en la sombra, previas a las primarias visibles, donde el poder real elige a los candidatos. DeSantis podría estar buscando captar la atención y el apoyo financiero necesario para tener una oportunidad en las primarias oficiales del próximo año. El enfrentamiento entre DeSantis y Newsom es un reflejo de las diferencias políticas y estrategias para alcanzar la presidencia en Estados Unidos. Ambos gobernadores buscan el respaldo de sus respectivas bases y del poder político para avanzar en su carrera política y lograr un lugar en las elecciones presidenciales. La tarea de DeSantis para llegar a la presidencia es desafiante. Primero, tendría que derrotar a Trump, pero tal vez decida enfrentar una batalla a la vez. Históricamente, los presidenciables republicanos han utilizado a los inmigrantes y solicitantes de asilo como chivos expiatorios. Trump dejó una vara muy alta y cualquier aspirante tendrá que superar sus promesas, como construir un muro fronterizo pagado por México y el cierre virtual de la frontera con el Título 42. El equipo de campaña de DeSantis está respondiendo a esta pregunta con la ley anti-inmigración más polémica y agresiva del país. Incluidos sus vuelos charter llenos de inmigrantes, esta ley se ha convertido en una estrategia para captar la atención y ganar visibilidad, aunque también ha generado controversia. Gracias por acompañarnos en Club Millonario. En este vídeo exploramos la polémica ley anti-inmigrantes de Florida y las estrategias de DeSantis en su camino a la presidencia. Es vital crear conciencia sobre este tema tan importante. Si te ha sido útil, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo con tus seres queridos. Además, suscríbete para seguir recibiendo contenido relevante y únete a nuestra comunidad comprometida con el cambio. Juntos podemos marcar la diferencia y dar valor al mundo. Hasta la próxima.